Cordial saludo, estudiantes cinemitas. En esta ocasión vamos a resolver la siguiente situación relacionada con la gráfica de funciones, específicamente con las funciones cuadráticas. Tenemos la siguiente función, f de x igual a x al cuadrado más 6x más 8. Y lo que buscamos es resolver los 6 puntos que aparecen a continuación. Primero, construir un plano cartesiano, determinar la orientación de la gráfica, hallar los puntos de corte con el eje Y, hallar los puntos de corte con el eje X, determinar el punto máximo o mínimo de la función y el vértice de la parábola. Vamos a iniciar con el primer punto. Entonces, lo primero es construir el plano cartesiano. Ahí está, sencillo, ¿no? Ese plano cartesiano se le llama R2. Y R2 consta de dos ejes. Un eje horizontal o eje X y un eje Y, eje vertical, eje Y. ¿Sí? Cada uno de estos ejes está dividido en iguales unidades. Entonces aquí está el punto 0, 0. ¿Sí? Hacia la derecha está el más 1, no aparece porque en este plano cartesiano, bueno, se ha tomado escala de 2 en 2, pero la distancia que desde aquí hasta acá es más 1, ¿cierto? Lo mismo hasta acá es 2, 3, 4, 5, 6, 7 y llega hasta 8. Y hacia arriba lo mismo, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia la izquierda pues se ubican los negativos y hacia abajo también los negativos, ¿cierto? Tomando las unidades. Aquí está menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. En el plano cartesiano existe un concepto que se llama parejas ordenadas, y las parejas ordenadas son la manera de ubicar puntos en el plano cartesiano. Se ubica a través de parejas ordenadas. Una pareja ordenada está o tiene la siguiente estructura, ¿no? Dos números separados por una coma, ¿sí? Y encerrado entre paréntesis. Cada uno de los puntos del plano cartesiano sí le corresponde a una pareja ordenada de números reales, ¿sí? Y a la inversa, cada pareja ordenada le corresponde un punto en el plano cartesiano. El primer numerito que aparece acá de azul, ¿sí? Es un número que usted lo va a encontrar en el eje X, ¿sí? Son números, siempre la primera posición corresponde a las posiciones en el eje X. Y el segundo numerito corresponde a las posiciones en el eje Y. Aquí tenemos el punto P 2,4, ¿cierto? Entonces tenemos que, si vamos a ubicarlo en este plano cartesiano, el 2 es un número que usted primero lo va a ubicar en el eje X, ¿sí? Acá tenemos menos 2, mucho cuidado porque el que aparece acá es más 2, ¿no? No tiene signo, entonces es positivo, aparece más 2. O sea que el punto que vamos a ubicar es este más 2 de acá. Y el segundo, que es 4, ¿cierto? Lo vamos a ubicar hacia arriba, es decir, hacia esta altura, ¿no? Todavía no hemos dicho cómo lo vamos a ubicar. Ahora, tenemos 2, 4, miremos el punto, ¿cierto? Contrario, el 4, 2. Tenemos el punto Q, que es 4,2. Entonces, el 4 corresponde al eje X, ¿sí? Es decir, a este 4 que aparece acá. Y el 2, ¿sí? Es un número en el eje Y, es decir, hasta acá, ¿no? Sería este número que aparece acá. Entonces vamos a decir cómo funciona esto. Cuando usted tenga la pareja 2,4, ¿cierto? Lo primero que va a hacer es ubicar el número que aparece en la primera posición, lo va a ubicar en el eje X. Aquí está, ¿sí? Usted deja el lápiz ahí quietico. Y resulta que mira el otro número. Aquí aparece más 4. ¿Qué significa? Que usted va a dejar el lápiz aquí y va a mirar cuánto sube o cuánto baja de acuerdo al número que aparezca en esa segunda posición. Entonces, ¿qué número hay acá? Más 4, ¿cierto? Entonces significa, si es más 4, significa que va a subir 4 unidades. Si fuese menos 4, bajamos 4 unidades. Entonces va a subir 4 unidades. 1, 2, 3, 4.
Entonces ahí tenemos ubicado el punto 2,4. Ahora miremos el punto Q, 4,2, ¿sí? Entonces recordemos nuevamente, el número 4 lo vamos a ubicar en el eje X, ¿sí? Entonces aquí ubicamos el 4 en el eje X, y el otro número nos dice más 2, es decir, como es más 2 vamos a subir 2 unidades, ¿sí? 1, 2 unidades, y ahí nos queda ubicado el punto Q. ¿Ya? Sencillo, ¿no? Se les llama pareja ordenadas porque no es lo mismo decir 2, 4 que 4, 2. Como podemos ver, son puntos totalmente diferentes en el plano cartesiano. Con esto ya resolvemos el primer punto, que es construir el plano cartesiano y pues mirar el funcionamiento del mismo. Ahora lo que vamos a hacer es determinar la orientación de la gráfica. ¿Sí? Entonces, esta función, ¿sí?, tiene la siguiente forma de este polinomio. ¿Sí? Es una función cuadrática. Entonces, para mirar la orientación, bueno, antes de todo tenemos que decir que son parábolas, ¿no? Son parábolas, tienen esta forma, ¿cierto?, hacia arriba, o tienen esta forma hacia abajo, y eso es lo que vamos a ver aquí, la orientación. Entonces, tenemos que identificar los coeficientes A, B y C. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿sí?, la correspondencia está en el mismo polinomio que aparece acá arriba, pero entonces miremos que B es 6 y C es más 8. Pero entonces mire que A no aparece nada, ¿no? Cuando no aparece nada, aquí hay un 1, ¿cierto?, invisible. Entonces decimos que el coeficiente, cuando no hay coeficiente acá, decimos que el coeficiente es 1. Significa que A es igual a más 1, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista teórico, ¿cierto?, si el A, o sea, para resolver la orientación de la gráfica solamente vamos a mirar el coeficiente. Si el A es negativo, si este A es negativo, ¿cierto?, entonces la gráfica va a tener la siguiente orientación, abre hacia abajo, ¿sí? Si por el contrario A es positivo, la orientación de la gráfica es hacia arriba, ¿sí? En nuestro caso, entonces podemos decir que A es más 1, ¿cierto? O sea que A es positivo, ¿ya? Por lo tanto, la orientación de nuestra gráfica pues va a ser esta, ¿no?, abriendo hacia arriba. Bueno, algo antes de seguir que tenemos que tener en cuenta es que si A es negativo, ya hemos dicho que abre hacia abajo, y en este caso nosotros vamos a tener acá un punto máximo, ¿no?, de la función. Haga de cuenta que usted va a hacer un recorrido de izquierda a derecha, entonces va a llegar por aquí, esto es como una montañita, va a subir, va a subir, va a subir, va a subir y ¡pum!, llegó al punto máximo, ¿cierto? Porque ya después lo que sigue es descendiendo. Si A es positivo, habíamos dicho, ¿cierto?, que es el caso que tenemos acá. Entonces nosotros estamos hablando de un punto mínimo. ¿Por qué? Porque si hacemos un recorrido de izquierda a derecha, venimos por acá, vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando y ¡pum!, bajamos hasta allí, ¿sí?, en la gráfica, porque ya después volvemos a subir. Entonces aquí estamos hablando de un punto mínimo. Con esto ya hemos resuelto pues los dos primeros puntos. Ahora vamos con el tercero. Halle los puntos de corte con el eje Y. Para hallar el punto de corte con el eje Y, ¿cierto?, no los puntos, el punto de corte con el eje Y, el procedimiento es el siguiente. Vamos a reemplazar x igual a 0 en la función, es decir que lo que vamos a hacer es calcular f de 0, ¿no? Entonces, donde esté la x, usted va a meter un 0 y va a hacer los cálculos, que es lo que aparece aquí. F de 0 es igual a 0 al cuadrado más 6 por 0 más 8. Esto me da 0 al cuadrado de 0 por 0, 0, más 6 por 0, 0, más 8, le da más 8. ¿Sí? Eso quiere decir que el punto de corte con el eje Y es 0, más 8. ¿Sí? Entonces, en el eje X, ¿cierto?, ubicamos el 0, estaría aquí. Y luego ubicamos más 8 unidades hacia arriba, ¿sí? Aquí ubicamos el 0 en el eje X y vamos subiendo 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8 unidades. Ahí nos queda ubicado nuestro punto C, que viene siendo el punto de corte con el eje Y. Ahora, supongamos que usted cree que es un proceso muy complicado, pues muy sencillo. Simplemente el punto de corte con el eje Y viene siendo, ¿sí?, el término independiente, en este caso más 8. Sube en el eje Y a partir de 0, ¿cierto? Las 8 unidades o las unidades que aparezcan en el término independiente. Ahí es más 8, ¿no? Coincide con lo que ya teníamos acá. Esa es una manera sencilla, pues, de calcular el punto de corte con el eje Y. Y con esto ya hemos resuelto el tercer punto. Ahora vamos a hallar el punto 4, que es hallar los puntos de corte con el eje X. Para hallar los puntos de corte con el eje X de una función, en general de esta, en particular de esta, lo que primero que vamos a hacer es factorizar, ¿sí? Esa es la herramienta para hallar los puntos de corte con el eje X. Entonces recordemos que cuando nosotros factorizábamos utilizábamos este esquema, ¿sí? Entonces, de acuerdo al esquema y al polinomio que tenemos, usted recordará, ¿cierto?, que puede colocar los números 1 y 2. El 1 es, le doy polinomio, el 2 es factorizarlo, ¿cierto?, es la tarea. Y luego hay una pregunta, ¿es un trinomio cuadrado perfecto? Entonces, para saber si es un trinomio cuadrado perfecto, hay dos condiciones. La primera es que cuando usted le saque la raíz cuadrada al primero y al término independiente, o sea, al término cuadrático y al término independiente, y multiplique por 2, le va a dar el término de la mitad. Y esto no sucede porque la raíz cuadrada de 8, ¿cierto? No me vayan a decir que es 4, la raíz cuadrada de 8 es un número irracional, ¿sí? Busque un número que multiplicar dos veces le dé 8, ¿cierto? Eso es un número irracional. Entonces, al multiplicarlo por 2 no me va a dar 6x, ¿ya? Entonces me voy por el lado del 3, perdón, por el lado derecho, ¿no? Por el lado del 5. Y respondo acá 6. Después hay una pregunta, ¿el término cuadrático tiene coeficiente? Cuando digo que si tiene coeficiente, si es diferente de 1, ¿no? En este caso vamos a responder que no tiene coeficiente, ¿cierto? No lo vemos acá, a pesar de que pues sí es 1. Entonces nos vamos a ir por el lado del 7, por este lado. Y por aquí está la técnica, busque dos números que multiplicados den y sumados, o restados den. ¿Sí? Pues aquí está la técnica, vamos a aplicarle la técnica. Entonces esta técnica funciona para esto y lo que vamos a hacer es abrir dos paréntesis, ambos con X. Buscamos dos números que multiplicados nos den el término independiente y sumados nos den el término que tiene la X y el coeficiente. Entonces que multiplicado nos den más 8 y que el sumarlo nos den 6. Esos números son, bueno, si los buscamos y decimos que por ejemplo 8 y 1, 8 por 1, 8, pero 8 más 1, 9, ¿no? No sirve, tiene que darnos más 6. Entonces los números son más 4 y más 2, porque 4 por 2 me da más 8 y más 4 más 2 me da más 6. Luego lo que hacemos es igualar cada uno de los paréntesis a 0, ¿sí? Entonces x más 4 igual a 0 y x más 2 igual a 0. Entonces por este lado tenemos que x más 4 igual a 0, ¿sí? Pasamos el más 4 al otro lado, nos quedaría 0 menos 4. Sí, 0 menos 4 es menos 4 y acá nos queda 0 menos 2, es decir, 0 menos 2 es menos 2. Por lo tanto, los puntos de corte con el eje X vienen siendo, primero x igual a menos 4 y x igual a menos 2. Es decir, que ya tenemos 3 puntos de la gráfica, ¿no? ¿Ya? Tenemos el punto de corte con el eje Y, tenemos los dos puntos de corte con el eje X y allí ya más o menos vemos, ¿cierto?, cuál va a ser como la orientación, ¿sí?, por dónde vamos a trazar nuestra gráfica. Después dice, determine el punto máximo o mínimo de la función. Para hallar el punto máximo o mínimo de la función, ¿cierto?, de una función, lo que hacemos es aplicar el concepto de derivada.
Recordemos que si tenemos la función f de x igual a x a la n más bx más c, ¿cierto? Que tiene pues esta estructura que está acá arriba, aunque la n vale 2, lo que hacemos es derivar. Y cuando hacemos la derivada es multiplicar el coeficiente por el exponente, es decir, a por n, ¿no? Colocamos la misma letra y al exponente le quitamos una unidad, ¿sí? Ahora, la derivada de un término que tenga x es el coeficiente, en este caso más b, y la derivada de un número, en este caso del término independiente que es c, es 0. Por eso la derivada llega hasta ahí, nos derivamos solamente este y le sumamos o le restamos el término que sigue, el coeficiente. Para nuestro caso tenemos entonces que aquí hay un 1 invisible, ¿cierto? Donde estoy señalando aquí hay un 1, entonces sería 1 o 2 por 1, ¿cierto? Que aparece acá. Colocamos la misma letra y le quitamos una unidad al exponente, es decir, 2 menos 1, más, recordemos que la derivada de un término que tenga x es el coeficiente, en este caso más 6, ¿cierto? Y la derivada de más 8, pues es 0, ¿no? No se coloca. Y esto nos da 2 por 1, 2, x a la 2 menos 1, 1. Aquí no colocamos el 1, ¿no? Sino que simplemente lo escribimos como 2x más 6. Bueno. Luego ya tenemos la derivada, entonces lo que hacemos es coger esta derivada, ¿cierto? E igualarla a 0. ¿Sí? Este resultado que nos dio lo igualamos a 0. Cuando lo igualamos a 0 significa que esta parte derecha, ¿cierto?, de la función va a ser igual a 0, que es lo que tenemos acá. Y luego despejamos. Tenemos 2x igual a 0, aquí está más 6, pasa al otro lado como menos 6. Y 2x es igual a 0 menos 6, que es menos 6. Y luego el 2 que aparece acá con la x está multiplicando, pasa a dividir, ¿sí? Es decir, que menos 6 sobre 2 nos da como resultado menos 3, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que en x igual a menos 3, es decir, en este punto de acá, la función tiene un máximo o un mínimo, ¿sí? Recordemos que la función o la parábola que nosotros tenemos abre, ¿cierto?, hacia arriba. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de un punto mínimo. Lo que tenemos que mirar a ver es cuánto baja en la función. Recordemos que va a tener esta forma, ¿no? La parábola. Necesitamos saber es cuánto baja. ¿Hasta dónde baja la función? ¿Cuál es el mínimo de esa función? ¿Sí? Pero por lo pronto podemos decir que en x igual a menos 3 hay un punto mínimo. Ya con esto resolvemos el punto 5. El punto 10 dice, halla el vértice de la parábola. Para hallar el vértice de la parábola reemplazamos el punto mínimo en la función f de x. Es decir, recordemos que nos había dado que el punto mínimo era, ¿cierto?, menos 3. O sea que en menos 3 hay un mínimo. Entonces reemplazamos ese punto. Lo reemplazamos en la función inicial. Entonces tenemos que, donde esté la x vamos a colocar menos 3 y hacemos los cálculos, ¿cierto? Esto nos da f de menos 3 igual a menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3 más 8. Entonces tenemos menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3 más 9, ¿cierto? Acá tenemos más por menos, menos, y 6 por 3, 18, más 8, ¿ya? Hacemos el cálculo de f menos 3, ¿cierto? Este cálculo nos va a dar como resultado que f menos 3 es igual al resultado de esta parte derecha, que es menos 1. Por lo tanto, el vértice de nuestra parábola va a ser menos 3, menos 1, ¿sí? Es decir, ese que aparece allí, ¿sí?, por lo tanto, ¿cierto?, el punto que teníamos, te habíamos dicho que en x había un mínimo, en x igual a menos 3 había un mínimo, baja hasta menos 1, ¿sí? Y ya con esto hallamos pues el vértice de la parábola. Ahora vamos a mirar ya con los puntos que tenemos el bosquejo pues de la parábola, ¿no? Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4 puntos. Ya con esos 4 puntos podemos hacernos una idea, ¿cierto?, de cómo va a ser nuestra función.
Entonces tenemos el punto de corte con el eje Y, que es el que aparece acá. Tenemos el punto de corte con el eje X, puntos de corte con el eje X, que son estos dos de acá. Tenemos un punto mínimo, ¿sí?, que viene siendo este de acá, x igual a menos 3. Decimos que en x hay un mínimo, ¿cierto? Y tenemos ya calculado el vértice, que viene siendo este punto de acá, ¿sí?, menos 3, menos 1. Luego, la parábola de nosotros nos va a quedar de la siguiente manera. Bueno, muchas gracias por la atención.